Amigos de Zona Franca, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que el día de hoy comparto con Daniel Villaseñor, a quien doy la bienvenida, líder de los transportistas en León. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien. Gracias por la invitación y bueno, listos aquí a responder lo que sea. Al contrario, pues creo que estamos en una temporada muy coyuntural. Hace unos días usted platicaba sobre esta intención de solicitar una revisión al costo actual de la tarifa de transporte público, justamente por algunas circunstancias que se están dando alrededor de la movilidad. Y yo quiero platicar primero con usted, por si alguien no tenía muy claro cuáles son esos argumentos que ustedes como transportistas quieren llevar a la mesa para dialogar, pues que nos platique un poco cómo está la situación actual del transporte público en León. Claro que sí, y si me permite dar un poquito de contexto para el ciudadano que no tiene el contexto completo. Hay que entender que todos los servicios en una ciudad los otorgan los gobiernos. Esto viene desde hace muchísimos años. Cuando estos gobiernos no pueden dar estos servicios, los concesionan, dan permisos X, Y y Z. Es el caso de nosotros. Se tiene una concesión de transporte público que viene y reza desde ya cerca de 94 años en las empresas más longevas, que son línea Centro Estación, línea Centro Garita, línea Centro Cosillo y línea Centro Bellavista, y de ahí pues hoy en día, a lo largo de toda esta historia, 95 años, pues la ciudad ha crecido bastante y hoy hay 19 empresas concesionarias. A mí me toca representar a estas 19. Entonces, como tal, al ser un servicio concesionado, no podemos dejar de ver que esto tiene que ser un negocio para el que invirtió en esa concesión. Esto está amparado por la ley de movilidad y está amparado por el reglamento de movilidad, es decir, la ley del Estado y el reglamento de León, y así los reglamentos de todos los municipios, en donde al servicio concesionado se le tiene que dar o tiene que salir una utilidad razonable, así viene textual, una utilidad razonable para el concesionario. Porque evidentemente pues, nadie va a invertir su dinero para no ganar dinero. Nadie es la Madre Teresa de Calcuta. Los únicos que hacen eso pues, son los gobiernos. Ellos sí pueden no ganar dinero, incluso pueden perder y no pasa nada, ¿no? Es el caso de nosotros. En ese orden de ideas, el pasado enero 25 tuvimos un incremento a la tarifa. Y en estos estudios que se presentan, porque así nos lo exige el reglamento de movilidad de León, nos exige tabular una serie de costos y en base a estos costos determinar contra nuestro ingreso pues si el balance al final del día es negativo o es positivo, y derivado de eso, a través de la Comisión Mixta Tarifaria que valida todos estos costos y estos ingresos, ellos certifican que esto es verdad, entonces es cuando se otorgan los incrementos de tarifa. Entonces este estudio presentó en su informe, y lo pueden checar, está también todavía en el ayuntamiento, porque aquellas sesiones fueron por Zoom y quedaron grabadas. El ingreso estimado de los transportistas en el año oscilaban los 2.022 millones de pesos, con unos costos de aproximadamente de entre 1.800 y 1.900 millones de pesos, y ahí había un gap de utilidad que era la utilidad razonable para el concesionario. En aquella época se estimó sobre nosotros estábamos pidiendo un 16% y en aquella época se llegó al 13% y estaba marcado en el estudio. Aquí no hay nada oculto. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú sacas una foto en ese momento? Y cualquiera que entiende de números lo va a entender muy bien. Sacas una foto en ese momento y si esa foto se mantiene, pues entonces no hay cambios y sigue exactamente igual. Pero ¿qué pasó en esa foto? En enero del 25, la movilidad empieza a caer y los costos empiezan a subir. Entonces, en antaño, antes de la pandemia, lo que traíamos era un ingreso estimado y solo nos afectaban los costos. A partir de la pandemia para acá, traemos una caída en la movilidad acumulada del 32%. Sigue cayendo y año contra año la caída de movilidad oscila entre un 7 y un 8%, que no es la excepción. 24-25 fue 7,5, 25-26 ya traemos acumulado ahorita también un 8% de caída de movilidad. Y acumulada, decía yo, desde el 19 a la fecha, 32%. En ese orden de ideas, ahorita si quieres platicamos cuáles son los motivos de estas caídas. Son muchos y son bastantes. Podemos explicarlo mejor. Entonces, repito, hoy caída de ingreso e incremento en los insumos. ¿Cuáles son los insumos?
Los combustibles, que ustedes lo saben, derivados de las guerras, pues tenemos un incremento brutal. Luego, los combustibles traen inherentes, es decir, el traslado de las refacciones pues se vienen a incrementar porque hubo un incremento de los combustibles. El traslado de los autobuses es exactamente lo mismo, las fábricas no están en León, están en otros lados, y también las refacciones, y todo eso empieza a impactar, entonces el impacto para nosotros es doble: caída en el ingreso e incremento en el gasto. Eso, en el reglamento, nos da el derecho a tocar la puerta hacia la Comisión Mixta Tarifaria, de decirle: oye, necesito que nos sentemos a revisar esto que te estoy diciendo, la caída del ingreso y el incremento de los costos, para que tú valides como comisión si esto es verdad o no. Y si se requiere o no. Está justificado. Y esto se sube al ayuntamiento y el ayuntamiento vuelve a decir si es aprobado o no. No quiere decir que porque nosotros toquemos la puerta, pues ya se va a incrementar algo. Hay dos maneras, nosotros tenemos solamente dos maneras de poder entrarle al tema de los incrementos de los costos. O debe haber un incremento en la tarifa o debe de haber un subsidio, como se ha venido sucediendo en los últimos años, porque esta decisión de los subsidios son de los ayuntamientos, no son de nosotros. Nosotros decimos que se tiene que incrementar, se justifica por qué, y el ayuntamiento dice: no quiero trasladar eso al usuario, entonces yo lo absorbo y yo te lo entrego. Okay, y hay esquemas para hacerlo, que ahí están y son transparentes también. En este caso, justamente estamos revisando habíamos platicado ya con la alcaldesa, que dice que todavía no hay una cita formal para la comisión. ¿Cuándo se estaría dando esto y para cuándo se prevé que puede iniciar el análisis? Y justamente también, ¿qué muestras o qué pruebas ustedes entregarían para justificar este análisis, considerando pues una de las quejas también más comunes de los usuarios, que es el tiempo de traslado, que correcto, es como que se tarda? Nosotros aproximadamente, yo calculo que no debe de pasar de un mes. En cuanto estemos ya citando a la comisión, nos estamos preparando para la elaboración de todos los costos, porque, contestando tu segunda pregunta, son alrededor de 500 conceptos los que hay que entregar. Y estos 500 son validados por la Dirección de Movilidad y los propios regidores que están en la Comisión Mixta Tarifaria, para que entonces, repito, se ratifiquen ellos mismos que lo que nosotros decimos es verdad. Y tan así es que, todos los indicadores son públicos y cualquiera los puede checar. La movilidad y la caída de movilidad está reflejada en el INEGI. Si no me quieren creer a mí, no me crean, ahí está. El incremento en el combustible, tampoco me crean a mí, accedan a la página de la Secretaría de Energía y ahí les va a decir cuánto incrementó en León. Y en el tiempo cuánto incrementó. El tema de las refacciones también está en diferentes páginas. El tema de los incrementos en los salarios, pues todo el mundo lo sabemos, el salario mínimo sigue incrementando, eso impacta también a la tarifa, porque pues entonces yo no puedo no pagarle a mis operadores sus incrementos en los sueldos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en ese orden de días todos esos conceptos se van desmenuzando, más aparte los impuestos, que esa es una cosa muy interesante. Por ponerte un ejemplo, hay un impuesto municipal que se llama uso de estaciones de transferencia. Es decir, cada que un autobús entra a una estación de transferencia se le cobra un impuesto. ¿Quién lo cobra? El municipio. ¿Cuánto me subió el municipio en el impuesto del año 25 al 26? El 9%. ¿Y quién le dijo que no lo hiciera? Nadie. Más de lo inflacionario, ¿no? El doble. Sí, el doble. Y entonces dice, si yo qué hago con ese costo, pues yo lo traslado a la tarifa, pero si luego a ti, autoridad, no te parece que te traslade el costo porque se te hace injusto para el usuario, pues no me subas los impuestos y yo no los traslado. Es así de simple, ¿no? Y eso sucede con las refacciones y eso sucede con los autobuses, que han subido, dicho sea de paso, un 50% por lo que te acabo de decir de la guerra. Es decir, no son temas de nosotros. Nosotros no controlamos el costo de combustible, no controlamos el costo de las refacciones, nosotros no controlamos el precio de los autobuses y no controlamos los impuestos. ¿Qué decirle a los usuarios? Porque creo que cuando se empieza a debatir el tema del costo del transporte público, una de las quejas es primero, que se empiezan a observar si las deficiencias, que si pasa tarde, que si no pasa, que si el tiempo de traslado. Y a veces creemos que todo el tema esto es como por un asunto donde incluso los transportistas, lo voy a decir así, pues quedan como mal parados, como si fueran los malos del cuento, ¿no? Sí. ¿Qué decirle a los ciudadanos como para sensibilizarlos en este tema y que vean la situación a lo mejor desde varios puntos de vista o con varias aristas? Sí, yo les diría a los usuarios que hagan un ejercicio respecto al tema del tráfico en las vialidades primarias.
Les voy a dar datos más para que empecemos a entender en el tiempo. Cuando nace el Sistema Integrado de Transporte en el año 2003, 27 de septiembre del 2003 para ser exactos, ahí había 221,000 vehículos automotores dados de alta en León. Y hoy hay más de 770,000. Pero la capacidad de las vialidades primarias por donde circulan todos estos autos, incluyendo el transporte público, ha crecido cero. Es decir, ¿qué sucede entonces? En las horas pico tenemos estacionamientos, literal, y en ese orden de ideas ustedes pueden hacer un ejercicio. ¿Cuánto tiempo tardan en trasladarse de su punto A a su punto B en una hora pico? Y hagan el mismo ejercicio del punto A al punto B en una hora valle. Y hagan el ejercicio también del punto A al punto B en un domingo o un día que no haya clases. Y van a ver ustedes las diferencias abismales en el tiempo de traslado del autobús. El operador no se va haciendo tonto cuando hay hora pico, obviamente, con el tema de que quiero llegar tarde porque quiero llegar tarde. Eso es imposible y lo podemos ver. Tenemos varios videos en dron donde podemos demostrar esto. Pero no me lo crean, hagan el ejercicio ustedes. Incluso pues ustedes mismos como prensa lo pueden hacer también, para que entendamos el por qué tiene razón el usuario. El transporte público se tarda, sí, pero también se tarda el auto particular y se tardan todos, porque a la hora pico, si tú tienes una capacidad vial que es la misma desde hace 24 años, más una cantidad de automóviles que es brutal el crecimiento, pues se estrangula todo, si no creces nada. Entonces, tampoco estamos diciendo que debemos de crecer las vialidades y hacerlas más anchas y comprar más carriles, no, tampoco estamos diciendo eso, estamos diciendo que tenemos que hacer algo todos, y todos es el empresario, el usuario, el ciudadano, el gobierno municipal, el gobierno del estado, para que resolvamos un tema de movilidad en nuestra ciudad que afecta a todos los automovilistas, transporte público, motociclistas. Bueno, el motociclista no tanto, porque lamentablemente es muy versátil la motocicleta, y digo lamentablemente porque están cometiendo una infracción, no quiere decir que sea correcto. No se puede zigzaguear entre carriles, eso lo dice el reglamento. No se puede adelantar aunque estén parados todos en un alto, eso también lo dice el reglamento. No pueden ir más de 2 personas en una moto, también lo dice el reglamento. Tienen que traer todos cascos certificados, también lo dice el reglamento. Pero todo lo que acabo de decir se convierte en letra muerta cuando no tienes una autoridad que vigila eso. ¿Y qué decirle, por ejemplo, qué hablar con las autoridades respecto a esto, ¿no? Porque ciertamente en el asunto de las vialidades y de los traslados, pues hay puntos que ya están súper congestionados en prácticamente todo León. Ha habido una sensibilización con las autoridades para decirles, oye, pues es que también se está retrasando el tiempo de traslado, pero es debido a esto, ¿no? Es correcto. ¿Qué postura hay de parte de las autoridades para esto? Pues que lamentablemente la autoridad tiene invertida en su cabeza, y me refiero al área de obra pública, al área de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad, me refiero al INPLAN, tienen en su cabeza invertida la pirámide de movilidad urbana a la hora que ejecutan sus obras. Es decir, siguen haciendo todo a favor del auto y no de lo que marca la pirámide de movilidad urbana. Googleen lo que es una pirámide de movilidad urbana, no lo digo yo, lo dice la ONU y la Organización de la Salud a nivel mundial, que primero va el peatón, luego va el ciclista, luego va el transporte público, luego va el transporte de carga y hasta abajo va el auto particular. Pero cuando ves que la obra pública, a la hora que van a hacer una vialidad, está exactamente al revés, se invierte esa pirámide porque le apuestan al auto particular, auto que en León, dicho sea de paso, trae 1.2 personas en promedio. Eso es lo que carga un auto en promedio en León, no lo digo yo, también lo dice el INPLAN. Cuando un autobús te carga aproximadamente 60 a 65 personas. Nada más por democracia deberíamos de preguntarnos quién tiene derecho de paso, ¿no? ¿Quién lleva más, no? ¿Quién lleva más? ¿Cuántas personas afecta Correcto. una situación de tráfico? Finalmente, yo le quiero preguntar si ya ustedes hicieron algún tipo de cálculo o un estimado sobre lo que considerarían que en este momento es justo para obtener esta utilidad de la que se habla respecto al incremento. O sea, ¿qué cantidad, qué porcentaje? Lo estamos trabajando, te comentaba hace un momento, porque son alrededor de 500 puntos los que hay que estar dejando muy claro, por kilómetro, por rendimiento. Nos preguntan, imagínate, nada más nos preguntan cuál es el rendimiento, no nos preguntan, perdóname, en el estudio se presenta cuál es el rendimiento de las llantas, por ejemplo. Tú compras una llanta en 7,000, 8,000 pesos, lo que cuesta un RIN 22.5, que son los que utilizan los autobuses,
y te preguntan cuál es el desgaste mensual que tiene esa llanta para saber cuánto te dura la llanta en el tiempo, así como el rendimiento de combustible, pues así todas y cada una de las refacciones más importantes que utiliza el autobús, cambios de aceite, filtros, etc, etc. Entonces se vuelve, ya cuando sumas, se vuelven cerca de 500. Los estamos trabajando ahorita para actualizarlos y a la hora que lo presentemos pues vaya acompañado de este estudio y que pues la autoridad en ese momento saque una foto y vaya y valide, oye, pues sí cuesta esto o no cuesta esto. Sí dura esto o no dura esto, y ahí empiezas a desmenuzar. ¿Y valdría o cabría la posibilidad del subsidio? Bueno, esa respuesta, perdóname, esa pregunta no es para mí, me parece que es para la autoridad, pero para nosotros sí, solamente hay dos vías, o es incremento de tarifa o es subsidio, no encuentro otra. Si alguien sabe otra, pues bueno, que me la diga, ¿no? Y bueno, la pensamos. O sea, el asunto es que de alguna manera esto se regula, ya sea por el bolsillo de... Es que decíalo y repito, o sea, estamos simplemente trasladando los costos, los incrementos que nos han dado a nosotros los trasladamos. Es que como quien va al mercado de abastos o a la tiendita y va y compra el jitomate hoy y cuánto lo compraba el año pasado, o el huevo en cuánto lo compra hoy y cuánto lo compraba el año pasado, ¿a poco no subió? La tortilla en cuánto la compró hoy y cuánto la compraba el año pasado, ¿por qué se incrementó? ¿Quién regula esos precios? A nadie le preguntan, lo suben y se acabó, punto. A nosotros sí. Si nos preguntan, tenemos que pedir permiso, hay que demostrar todo lo que les acabo de decir. Al del huevo no le preguntan esto, al del jitomate tampoco, al de la leche tampoco, al de la tortilla tampoco. No, a ellos no les preguntan, ellos simplemente lo suben. El del calzado incluso, pues tiene sus precios, sus insumos, y si crecen, pues tiene que elevar su precio de venta. Nosotros no podemos hacer eso, tenemos que pedir permiso. Muy bien, entonces nada más para recapitular, estarían más o menos tomándose este mes aproximadamente como para revisar y citar ahora sí formalmente. Es correcto. Perfecto. Pues bueno, le agradezco mucho. Al contrario, gracias la plática, sobre todo para aclarar algunos puntitos ahí, de detallitos finos sobre por qué se está solicitando este incremento y cuáles son pues algunas de las situaciones. Espero que haya quedado claro y cualquier duda pues estoy a la orden. Claro, pues le agradecemos mucho. Gracias también a ustedes por acompañarnos en esta entrevista. Yo les recomiendo que consulten todo nuestro contenido en zonafranca.mx.